Bienvenidos a Beta, el podcast donde nos reunimos cada 2 semanas, Miguel, Dani, Federico y Ana, para hablar sobre actualidad y lo que está pasando en el ecosistema tech y de venture capital en Latinoamérica. Hoy hablaremos de fútbol, estado actual del ecosistema, reporte de Latitude con Brian Rickards y oportunidades que vemos para 2023. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. Antes de empezar, un tema que me ha tenido bastante preocupada estas 2 semanas. ¿Cómo habéis estado viviendo este mundial? Ni me digas, Ana, pues una batalla valiente de nuestros jugadores, pero no suficiente para calificar. ¿Qué tenía que pasar para que clasificaras? Teníamos que meter más goles o que Argentina le meta más goles a Polonia y no sucedió. Y entonces nos quedamos fuera. Por primera vez desde hace 6 mundiales, me parece, nos quedamos fuera de la siguiente ronda. Lo cual es una pena para el fútbol internacional que México no esté en las finales. No te rías, Miguel. No te rías, Miguel. Es una tragedia. Pero nada, nos quedan muchos latinoamericanos, eso es lo bueno, y España. Entonces, aunque es una tarde amarga para el fútbol mexicano, pues nos quedan muchos jugadores a los que podemos apoyar. Oye, ¿y por qué no hacemos una apuesta? Si hacemos una apuesta suficientemente buena, que seamos capaces de pronto de comprarnos un apartamento en Bahamas. No sé, ahí sabes tú, Dani, cómo comprar, hacer un bet contra FTT. Yo no sé cómo hacer un bet contra FTT, pero sí sé que FTX se gastó el dinero de los clientes en comprarse departamentos en Bahamas para los empleados y también para la familia de SBF y otra gente. Y no fue para pagar una apuesta. Claro, me pareció bastante fascinante todo eso de gastarse el dinero de los clientes en departamentos, como que ellos fueron all-in con el fraude, ¿no? No era un fraude así tipo Enron donde trataban de esconderlo, ellos estaban así como ya, si vamos a hacer un fraude, hagámoslo con todo, ¿no? Y Qué horror. me pareció bien surrealista. Increíble, increíble. Bueno, cambiando un poco de tema, lamentablemente estas 2 últimas semanas hemos seguido viendo despidos, cierres de startups en Latinoamérica. Y algo que me ha llamado la atención han sido las críticas tan duras que se han estado haciendo en redes sociales, en particular a muchos de los founders detrás de esas compañías. Personalmente, no sé qué pensáis vosotros, personalmente me entristece bastante ver este tipo de threads. Algo que, o sea, mira que hay cosas que soy bastante crítica con algunos aspectos de la cultura en Estados Unidos, pero una de las cosas que me gusta más es como el aprecio por la toma de riesgos y por pues, el trabajo que hacen los founders realmente intentando arrancar cosas tan, bueno, con unos sueños tan grandes. Mi predicción también es que vamos a ver más cierres y despidos en Latinoamérica en los próximos meses y creo que como el ecosistema frente a estas noticias va a ser muy importante de cara a fortalecerlo o debilitarlo. No sé qué piensan ustedes, cómo lo han visto. Siento que de aquí a que se acabe el año, algo así como de aquí hasta el 24 de diciembre, veremos como los últimos o las últimas noticias de layoffs, pues despidos y seguramente algo de cierres. Porque si tú eres un emprendedor, ¿para qué vas a pagar sueldos, no sé, en un mes que es relativamente malo, donde no sé, la productividad baja bastante? Seguramente del 15 de diciembre al 15 de enero, pues si uno es un emprendedor hoy, pues quisiera ahorrarse, si necesita esa plata, ahorrarse esos sueldos, seguramente por eso creo que veremos muchas más de estas noticias. No sé, vieron, por ejemplo, Lemon Cash esta semana, por ahí ha habido otras, ¿cómo lo han visto? Sí, yo quería decir que no he visto muchas críticas a ningún emprendedor en mi timeline, así que supongo que lo tengo bien curado. Y en fin, yo creo que tampoco hay que tomarse eso tan en serio, ¿cierto? En las redes sociales cualquier persona dice cualquier cosa, con cualquier motivación y con cualquier información que tiene disponible. Y en general yo creo que las críticas hay que tomarlas en serio en la medida que vengan de alguien que ha hecho algo importante en su vida o que tenga
una opinión muy bien fundamentada, con argumentos y no hay que tomar tan en serio esas críticas, no me parece que influyen mucho. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero una parte que me parece clave de la introducción de Ana es que al final sí hay una narrativa que tenemos que cuidar. Y los que somos líderes de opinión en la región tenemos que cuidar la narrativa de que al final hemos avanzado mucho en reconocer que fracasar está bien y es parte del proceso de innovación y es parte del proceso emprendedor. Entonces, más allá de criticar, que obviamente es algo reprobable, sobre todo desde la ignorancia, me parece que se tiene que reconocer la valentía de estas founders y estos founders, se tiene que reconocer la dificultad de hacer estos recortes, o sea, son cosas bien difíciles. Todos acá en este podcast, pues hemos tenido que hacer recortes y son de las cosas más difíciles psicológicamente que puede vivir una empresaria o empresario. Entonces, yo creo que se tiene que reconocer eso, se tiene que reconocer el liderazgo de aquellas que no solo toman las decisiones difíciles de cierre o de recortes, sino de aquellas que aparte lo comunican y que están dispuestos a compartir las lecciones de lo que el fracaso deja, que es al final lo más importante. Entonces yo sí creo que, más allá de ignorar el ruido, como bien dices, Dani, sí vale la pena pensar en cómo reforzar la narrativa de que fracasar está bien y es parte del proceso emprendedor. Y en el siguiente ciclo, yo por lo menos me va a encantar apoyar a aquellas emprendedoras que tuvieron la valentía de escalar, de lanzarse y que tomaron la decisión difícil cuando se tuvo que tomar. ¿Sabes qué? Es interesante que realmente yo no siento que haya crítica dentro del ecosistema. Siento que la crítica viene mucho más de afuera. Obviamente, uno siempre, digamos, en el mundo de Venture Capital, uno tiene unos enemigos, ¿cierto? Naturales, que son, pone la típica compañía bootstrap, ¿no? Una compañía bootstrap versus una compañía a la que se le ha invertido capital riesgo, pues obviamente la de capital riesgo tiene unas ventajas enormes en capital, básicamente, y siento que muchas de esas críticas suelen venir de emprendedores que obviamente no les gusta competir o no les gusta el mundo de las startups a las que se les invierte capital externo, porque obviamente pues están en otras condiciones y digamos que celebran cuando estas cosas pasan, ¿no? Esto también lo hemos visto. De hecho, en Silicon Valley se ve bastante el caso del creador de Ruby on Rails, se la pasa criticando absolutamente todo lo que hace el mundo de tech, VC-backed, pues. Y siento que esas críticas suelen venir más de ese tipo de actores, algunas también de empleados, que también entiendo que los empleados no todos tienen, digamos que la misma información sobre cómo funcionan estas industrias y sobre el riesgo que hay. Y creo que es importante, eso sí, aprovechar lo que está pasando para que todos los emprendedores entiendan y sean capaces de explicarle a sus empleados cuando se unen a sus compañías que obviamente hay riesgo, de tal forma que podamos seguir educando a lo que nos importa, que es nuestro ecosistema. Y simplemente el ruido, que es enemigos del ecosistema, yo creo que pues siempre van a estar y no, digamos que simplemente toca no escuchar. Y intentando hacer un poco de predicciones aquí, ¿en qué fase creéis que estamos del ciclo? Porque obviamente esto es una parte muy importante, ¿no? ¿Cuándo creéis que va a empezar a fluir de nuevo dinero para series A, B, C? ¿Dónde creéis que estamos? Yo adivinaría que 2024. Pero es difícil saber porque no se sabe qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con la guerra. Hay tantas cosas pasando y es difícil. Mucha gente predice que el stock market todavía no ha llegado al fondo y dependiendo de eso, tiene que llegar al fondo, tiene que recuperar, la gente tiene que recuperar la confianza, tiene que volver la liquidez, tienen que pasar varias cosas antes. Entonces yo si tuviera que adivinar hoy, adivinaría que finales de 2023, principios de 2024. Yo lo que sí puedo decir es en qué momento estamos hoy y no estamos en el peor momento. Simplemente porque si miramos las cifras de inversión de octubre, fueron bajísimas. De hecho, yo puse un tweet sobre eso. Son niveles 2018. Casi que si uno anualiza esa cifra, que es $145 millones para toda Latinoamérica en octubre, nos da una cifra como
como realmente si estuviéramos en el 2018, digamos, anualizado. Ahora, noviembre pinta peor. Noviembre se ve peor que octubre. Diciembre, por obvias razones, pues es un mes donde no suele entrar tanta plata. Y enero igual. Entonces, si me preguntas, yo solo creo que octubre ha sido el peor mes del año, noviembre va a ser peor, diciembre y enero igual de malos. Entonces, definitivamente en los próximos 3 a 4 meses no vamos a ver un cambio. Ahora, que esto dure, como dice Dani, hasta el 2024, pues ojalá no tanto, pero nos falta un poquito hacia abajo. Yo estoy un poco menos pesimista, la verdad. Me parece que la ola que hemos visto ahora de despidos son reestructuras tardías. La mayoría de las startups hicieron ajustes en el verano y ahora ponerse a anunciar el invierno y ponerse a prender las alarmas parece súper tardío. Esto lo sabemos desde el Q2 y desde el Q2 se tuvieron que tomar las medidas. Entonces yo creo que esto ya son las reestructuras tardías. Sí van a haber algunos anuncios de startups que simplemente tienen que cerrar, pero eso es normal. En mi opinión, o yo observaría 2 segmentos con particular atención. El primero es qué tanto se recupera los mercados públicos, las empresas de tech que están en promedio 50% abajo, 70, 80% abajo, esas empresas de los mercados públicos muy conocidos, nombres, qué tan rápido se comienzan a recuperar, y yo creo que eso está forzosamente ligado a lo que haga la Fed, el entorno económico, qué tan rápido se aterriza la economía americana de su sobrecalentamiento. Y eso, como dice Dani, pues eso dependerá de muchos factores externos, y eso afecta directamente el late stage. A partir de la ronda C en adelante, eso es un determinante bien grande de ese segmento. Entonces yo estaría pendiente de lo que pasa con los stocks de tecnología. En la parte más early stage, desde pre-seed, seed, A, en donde participamos Ana y nosotros, ahí yo creo que puede haber una reactivación más rápida. A mí me parece que Q1 vamos a comenzar a ver más deals. Nosotros vamos a seguir invirtiendo sin duda, y pensamos que este es un buen momento para invertir. Vemos emprendedores y emprendedoras mucho más racionales, con mucho más claridad del uso del capital. Entonces yo creo que sí puede haber una reactivación Q1 o Q2 del early stage, independientemente de lo que pase en el entorno. Yo creo que lo que sí está claro en este momento, que siento que es muy importante, es que los emprendedores hoy ya entienden que salir a buscar capital en 2023 va a ser muy retador. Independientemente de que se pueda recuperar antes, si toca salir a buscar capital en el 2023, seguramente uno se va a encontrar un mercado supremamente difícil. Seguramente las valoraciones van a ser difíciles, ¿no? De la mitad para abajo, seguramente, o algo por el estilo, depende de cómo esté el mercado público. Y teniendo en cuenta que a los emprendedores se demoraron digamos que, en entender que esta era la situación, yo creo que sí vienen bastantes más despidos de aquí a enero, más o menos. Algunos, Miguel, algunos. O sea, sinceramente, no haber ajustado en el verano con extensión de rondas o con una reducción fuerte del burn rate, de verdad que es un retraso que puso en riesgo a las empresas que no lo hicieron. Y la verdad que eso es responsabilidad no solo de los equipos fundadores, pero también responsabilidad de los inversionistas que están apoyando a estas empresas desde los consejos de administración. Sí, para mí es un recordatorio de lo importante que es en este sector el poder cambiar de mentalidad rapidísimo y adaptarse a lo que está viniendo realmente en días, que al final es un trabajo muy complicado. Creo que ha costado bastante en algunos casos, pero estoy de acuerdo con Fede en que ya parece como que la mentalidad se ha ajustado un poco más y esto va a hacer que todo sea más sencillo en el ecosistema, porque durante un tiempo ha habido como un poco una desconexión dentro de las expectativas y la realidad, que realmente ha estancado un poco las cosas. Pero con esto, hablando de tendencias, Latitud publicó ayer su LATAM Tech Report, que es un análisis súper detallado de sectores como FinTech, PropTech, Marketplaces y de las principales oportunidades en la región. ¿Y quién mejor que Brian Requarts, que está aquí con nosotros? Hola, Brian. Bueno, encantado. Un gusto tenerte aquí, gracias por el tiempo. Queríamos saber si nos podías contar
¿cuáles son las principales conclusiones del informe que publicasteis ayer? Que, por cierto, está increíble, ¿eh? Gracias. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Felicitaciones por el podcast. Qué bueno ver a unos amigos aquí también. Mira, yo creo que antes de eso sería importante entender un poco más el objetivo del reporte, ¿no? Entender un poco más el pensamiento que fue atrás de eso. Primero, entendimos, creo que todos ustedes entienden que a veces para nuestro sector hay una gran falta de información que existe, ¿no? Y no hay tanta visibilidad de datos de la región, y eso pues es un dolor para todos. Entonces la idea era empoderar los emprendedores de Latinoamérica con herramientas para contar sus historias, ¿no? Y quitarle también las excusas, digamos. Hay un montón de inversionistas que no conocen Latinoamérica y pues ya no hay excusa porque estuvo tan clara y disponible esa información. Entonces, el rol de Latitud es ser un catalizador de esa información y empoderar emprendedores e inversionistas. Entonces, eso fue el objetivo que tuvimos. En términos de conclusiones, diría que la conclusión más importante del reporte es que las oportunidades están para quien busca, ¿no? Pero otra conclusión que me sorprende es que hay un gran apetito para que hay por reportes como lo que diseñamos, ¿no? Tuvimos miles de descargas del reporte y altísima conversión y mucho engagement, e incluso un montón de gente que está fuera de Latinoamérica. Entonces, eso yo creo que es un punto súper positivo que muestra que hay interés. Y por último, diría que no fue fácil armar ese reporte que buscamos cubrir de forma exhaustiva estadios tan tempranos del ecosistema emprendedor, pero esperamos poder aportar nuestro granito de arena, como dicen en Colombia, para seguir apoyando a los founders y que es el principal motivador de nosotros en Latitud. Pues mira, yo lo revisé bastante ayer y la verdad está increíble. Como tú dices, bueno, siento y felicitaciones, siento que una de las cosas más importantes que necesita este ecosistema es información. De hecho, por eso existe también este podcast. Es para poder, digamos que, hablar de temas que no se están hablando abiertamente, que la gente entienda cosas de las dinámicas de cómo funciona esto desde varias perspectivas. Si tú te fijas, últimamente, o como hacen los análisis los inversionistas, un inversionista, digamos, los profesionales de Silicon Valley suelen hacer un mapeo muy detallado de todas las industrias, de todas las tecnologías que pueden llegar a ser interesantes para invertir. Y siento que el reporte que ustedes hicieron ayuda muchísimo a guiar más que todo al inversionista para que entienda, como tú dices, todas las oportunidades que hay en distintas verticales y distintas industrias en Latinoamérica. No sé, ¿tú cómo lo ves para emprendedores? Ese fue mi conclusión después de verlo. Digo, para inversionistas es increíble y siento que nosotros no solo tenemos que enriquecer el ecosistema, digamos, internamente en Latinoamérica, sino también sacar información hacia afuera para que haya más interés de afuera a Latinoamérica. Pero no sé tú cómo lo ves, por ejemplo, en términos de cómo le puede funcionar este reporte a un emprendedor. ¿Qué puede sacar un emprendedor de este reporte, un futuro emprendedor? Sí, yo creo que está hecho para los dos audiencias, ¿no? Como lo pensamos por los dos lados. Lo que he escuchado de varios como mensajes directos que nos estamos ayudando de cómo abordar ese tema de los sectores diferentes, ¿no? Por eso decidimos hacerlo verticalmente, enfocado en los 7 sectores que son pues principales en la región. Falta EdTech y espero y otros que tal vez ustedes me pueden ayudar a elaborar en un futuro, pero pues yo creo que la gran como insight para los founders es una forma estructurada de ver como las oportunidades que existen. Y nosotros tratamos de organizarlo de una forma que pinta, y no es para inspirarnos solamente hicimos un bloque que explica cómo está el ecosistema en otras partes y mapearlo encima y puedes ver que todavía hay una gran falta de oportunidades. Y yo creo que no es llenar esas oportunidades como soluciones que son iguales a los que existen afuera, porque los problemas que existen en Latinoamérica a veces son similares, pero en muchos casos son diferentes. Pero yo creo que le dio herramientas para cómo estructurar su pensamiento, y lo que vemos en Latitud es que hay un montón de emprendedores que están en la fase de discovery de sus
de sus startups tienen idea tal vez de sector, pero nunca han tenido como una manera más consolidada de cómo ver la oportunidad. Entonces, esperamos inspirar también. Es una parte de inspiración, ¿no? Porque no es dar herramientas o información que le van a llevar a ejecutar sus negocios, no. Pero abriendo más información y mostrando que, mira, aquí hay un montón de potencial. Yo creo que permite soltar un poco y dar una estructura para cómo abordar esos sectores, ¿no? Oye, Brian, eso está fantástico. Tú eres emprendedor. Tú lanzaste una empresa PropTech en Brasil y obviamente dentro de ti la sangre de emprendedor y la sangre de ver oportunidades, generar ideas está ahí todo el tiempo. ¿Qué descubriste tú? ¿Qué te dieron ganas de hacer? ¿Te dieron ganas de hacer EdTech en Colombia? ¿Te dieron ganas de hacer FinTech en México? ¿Te dieron ganas de hacer? ¿Qué descubriste tú? Mira, reafirmó mi motivación para ayudar a emprendedores. Eso creo que al final es la respuesta más fácil porque lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo, ¿no? Y estoy tan comprado estoy como tan profunda en latitud que es difícil para mí como empezar a antojarme de un montón de otras cosas. Pero no entonces una sorpresa, Brian, algo que dijiste, órale, esta oportunidad nadie la ha visto. Nadie ha visto movilidad en Chile o nadie ha visto esto en Lima. ¿Qué viste? Mira, yo creo que es una pregunta que debo tener una respuesta, pero también es como decir, ¿cuál es tu hijo favorito? Hay oportunidades en todo, en serio. Lo digo y no es para ser como un político aquí sobre las oportunidades, pero voy a volver la pregunta para ti y para ustedes, porque son los inversionistas aquí y pues con mentalidad de emprendedor también. ¿Qué sectores ustedes como están animando más hoy en día? Y tal vez podrían tener un tesis antes y tal vez pueden validar ese tesis mirando el reporte. Me encantaría escuchar. Buena pregunta. A ver, yo te voy a decir qué evolucionó más de nuestro lado. De nuestro lado, nosotros en 2020 y 2021 nos animamos a invertir en negocios, modelos de negocios muy capital intensive. Modelos de negocios en donde habían quizás mucho más átomos que bits, mucho más pesados operativamente, y pues era un contexto de acceso a capital relativamente fácil y de costo de capital relativamente barato. Entonces nosotros hemos evolucionado a cosas mucho más ligeras, más digitales, más escalables, y eso parece muy conceptual, pero cosas que requieran de levantar deuda, cosas que requieran de enormes inventarios o cosas que requieran de comprar otras empresas, pues son cosas que quizás ya no haríamos de aquí para adelante. El otro punto en donde quizás hemos evolucionado también un poco es que estamos quizás con más apetito de B2B que de B2C. El B2C es caro, también es muy intensivo en capital y el B2B tiene unas dinámicas que nos parece bastante interesante y en donde estamos viendo cosas muy positivas. Coincido que FinTech sigue siendo un espacio muy especial en Latinoamérica y en donde vienen tendencias muy favorables en el futuro. Muy de acuerdo con todo lo que dice Fede en cuanto a esta transición de capital intensive a menos capital intensive. Al final es un reflejo también de cuál es el apetito de los inversores que vienen detrás de nosotros que somos early stage. Al final también nosotros tenemos que invertir en empresas que sabemos que en el futuro van a poder continuar levantando capital y ahora mismo es un poco más incierto para según qué tipo de negocios. En NFX nosotros en particular, cuando miramos a Latinoamérica, siempre estamos intentando entender qué es lo que es especial de la región, cuáles son las oportunidades diferenciales en esta región y yo creo que FinTech, con todo el trabajo, especialmente en Brasil, que está haciendo el Banco Central, abre oportunidades increíbles y en particular del reporte, Brian, me encantó la parte de CleanTech. Creo que es aún bastante naciente en la región, pero creo que va a jugar un papel súper importante a nivel mundial, las empresas que se van a construir ahí. Me pareció que estaba muy interesante. Y te quería preguntar, Brian, también, o sea, algo que hemos estado hablando bastante aquí en el podcast es obviamente sobre la coyuntura macro actual y quería entender tu perspectiva de qué piensas, si es un buen momento ahora mismo para empezar una empresa en Latinoamérica. A ver, creo que sé tu respuesta, creo que piensas que sí, pero entender un poco cuáles ves como retos y oportunidades o qué consejos darías a emprendedores pensando en ello ahora mismo. Ana, primero
en términos de si es un buen momento, yo pensaba que era un buen momento hace 15 años. Entonces, Bueno, entonces sin duda, pues, y obviamente hay ciertos desafíos del momento, ¿no? Y eso es algo que, pues, es realidad, para ser sincero, pero al mismo tiempo, cuando miramos como la madurez de talento hoy en día, y tal vez Dani y Miguel o pueden pensar atrás hace 10, 15 años, tratando de reclutar un equipo, es súper difícil. Entonces, hoy en día la cantidad de talento, algo que descubrí hace como 2 años, cuando empezamos Latitud, empecé a tomar llamadas de founders en esta época. Hice 150 llamadas en Zoom en el verano californiano de 2020 y me impactó la cantidad de personas que están ya pensando en grandes problemas. Entonces, la gente es mucho más capacitada hoy. Hay más, me acuerdo como la idea de convencer gente de venir a un startup en 2010, 2011, era locura. ¿Por qué voy allá? Como hay muchas más oportunidades en Wall Street, en otras partes. Entonces, el talento es fundamental y sigue siendo algo clave. En segundo lugar, el punto de partida de los emprendedores, yo creo que es mejor que incluso muchos de los founders del cohort 2021. Hoy hay disponibilidad de recursos, hay advisors, hay data, hay programas, hay inversionistas ángeles que no existían antes. Y todo eso ayuda a evitar muchos de los problemas que cometimos los emprendedores cuando tuvimos que descifrar un montón de cosas de cero. Entonces, para mí, como ese es un momento increíble. Yo creo que van a ser negocios reales que se van a construir los próximos 2, 3 años. Yo creo que por el lado inversionista va a ser unos mejores momentos y mejores cohorts de inversión, ya que valuations han bajado un poco a la tierra. Y entonces para mí yo estoy súper, pero les confieso que soy optimista eterno. Entonces eso es como creyendo que es un buen momento, pues sigo siendo muy pro de oportunidades en LATAM porque hay un montón de desafíos, un montón de talento y cuando talento conoce desafíos, pues mágica acontece. Brian, desde tu perspectiva como extranjero, ahora viviendo en Latinoamérica y hace 15 años emprendiendo en Latinoamérica, ¿tú qué ves único desde tu perspectiva que sientas que a los locales nos cuesta ver? ¿Crees que hay algo que tú digas, mierda, no entiendo cómo esta gente no ve esta oportunidad? Mira, yo creo que lo que muchas veces, y es difícil porque me siento casi latinoamericano después de 15 años, porque como tú sabes, viví en Colombia muchos años, ya estoy en México, Brasil muchos años, pero colocando el sombrero de extranjero, yo creo que hay algo que no se da cuenta a veces en el exterior, es que hay ese como obsesión o determinación que no puede parar por resolver problemas reales. Y la segunda cosa que diría es la velocidad de transformación. Hoy estoy en México, estoy aquí en mi terraza en México y vivo acá. Y en México me toca vivir hoy en día, tiene una adopción de tecnología muy distinta a lo que tenía hace 5 años atrás. Entonces, eso me hace ser optimista y yo creo que es algo, y volviendo a los problemas reales, como es tan complicado. Voy a darte un ejemplo puntual. En Estados Unidos, cuando empecé mi empresa, yo abrí la empresa, abrí una cuenta bancaria y me casé en la misma semana. Eso es eficiente, funcionan las cosas. Y eso como, ¿qué es eso? Eso es un montón de oportunidades para la gente aquí, que no es tan fácil. Entonces, para mí, como sigo siendo ese optimista, y yo creo que en LATAM atravesamos un punto de inflexión en que la región está muy lista para, pues, incorporar muchísima más tecnología. Entonces, eso es, yo creo que el insight más clave que tal vez podría tener de fuera. Brian, ¿qué fue lo más loco que viste en la burbuja? ¿Sabes? Se estaba acercando ya el fin de la burbuja. Yo voy a decir un ejemplo que yo creo que ilustra, y no voy a decir el nombre de la empresa, pero en una empresa que visité una vez, High Flying Company, yo me acuerdo, fui a usar la oficina y el Wi-Fi password era burn rate.
Yo creo que eso simboliza un poco, un poco de la locura que vimos. Entonces, era como visto una cosa súper, corre más rápido, y yo creo que eso es emblemático de cómo éramos. En 2023 nunca vas a ver algo así. Entonces es una anécdota que creo que representa a lo que vimos antes, pero hay un montón de ejemplos que podemos pensar. Yo creo que si llegas a ser unicornio en menos de un año, pues toca reflexionar sobre la calidad de ese crecimiento, ¿no? No estoy criticando las empresas que han crecido. O de tus inversionistas. O la calidad de tus inversionistas. No, tampoco, porque saben que he recibido plata de algunos inversionistas que han participado en esas inversiones. Pero sí, yo creo que estamos con los pies en la tierra. Entonces, tú dices que de 2023 en adelante no vamos a volver a ver estas dinámicas de gasten plata lo más rápido que puedan para generar los crecimientos que necesitamos. ¿Eso es algo que crees que...? No, yo creo que tenemos memoria corta y son ciclos, entonces a la próxima, yo creo que va a demorar muchos años para llegar allá, pero no, la memoria de inversionistas y la realidad es que reaccionamos a cómo está siendo premiado las empresas, ¿no? Hace un año, cualquier empresa en la bolsa que estaba alto crecimiento de tecnología estaba siendo premiado de una forma muy agresiva por sus futuro crecimiento. Entonces, yo creo que eso vuelve a ser en el futuro. Es como cualquier burbuja que pasa, pues no es que vamos a volver a ese como normalidad y siempre va a ser súper apretado con el dinero y la cinturón como súper como ajustado. No, eso no va a ser así, pero sin duda, pues los próximos 2 años no vamos a volver a los niveles de 2020, 2021, y quién sabe si sea 2, 4, 5, 10 años, pero sin duda vamos a volver a ver otro momento como 2021. Es como es la humanidad, hace parte de la naturaleza de cómo funcionan los mercados. Nos va a tocar esperar, ver qué pasa cuando las tasas vuelvan a cero, a ver si vemos esas dinámicas de nuevo. Sí, oye, y quizás se recupera antes, nadie sabe. Cuando fue COVID también parecía que se iba a acabar el mundo y fueron uno de los meses más locos después de eso. Yeah. Pero yo creo que yo vi Xu antes de SoftBank hoy con su nuevo fondo y dijo, necesitamos un nombre para descubrir como este momento sea como la resaca post-COVID o lo que sea, porque sí vimos un montón de aumento después de COVID y pues yo creo que la inyección con el Fed de un montón de plata y inflación, todo eso que estamos viendo hoy, pues tal vez ustedes como genios de marketing pueden pensar en una forma de describir eso para que no sea la Great Recession o tiene nombre. Tiene nombre, se llama The Everything Bubble. Ok, The Everything Bubble, ok. ¿Sí? Eso es Fabrice Grinda, que creo que denominó The Everything Bubble. Sí, bueno, vamos a tomar una página de Fabrice Grinda y seguir con The Everything Bubble. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias, Brian, por tomarte el tiempo. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el podcast y espero volver en un futuro. Oye, un tema que me parece importante es que a veces suena como si uno quisiera que volviéramos a los tiempos donde se podía gastar un montón de plata para generar crecimientos. Y yo creo que la reflexión es, obvio que es mejor que fluya dinero, pero la reflexión que tenemos que hacer todos en este momento es cómo hacemos para construir compañías valiosas sin gastar tanta plata, ¿no? Independientemente que haya abundancia o no, yo creo que hay muchas compañías durante la burbuja que tenían muy buenos negocios, que simplemente siguieron haciendo sus negocios increíbles y no entraron en dinámicas, digamos, de gastos absurdos. Entonces creo que el mensaje aquí es, el foco como emprendedor siempre debería ser hacer empresas grandes, valiosas, que ojalá sean hiperrentables, escalables. Ese es como el santo grial del emprendimiento, ¿no? Eso es lo que buscamos más que una ronda A, B, C.
y una valoración ABC. Yo Absolutamente. creo que sí. O sea, obviamente estoy de acuerdo que siempre hay que ser cuidadoso y aspirar pues, a una empresa rentable, pero creo que tampoco es todo blanco o negro y creo que también o sea, también se tiene que saber navegar los tiempos en los que se juega y reaccionar rápido, porque también hay veces en los que pues, si el dinero es abundante, también saberlo usar de forma que te pueda llegar te lleve a llegar antes a ciertas métricas, sobre todo en negocios donde, bueno, como llamamos winner takes all, en el que es importante pues tener como mucha cuota de mercado rápido. Si sabes jugar bien el juego, creo que es necesario, pero hay cierto riesgo de no saber leer bien o predecir bien qué va a pasar y obviamente pues encontrarte en una situación en la que muchas empresas se encuentran ahora, pero no creo que siempre se tenga que actuar de la misma forma en los negocios. No, pero mira que hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que sigo viendo. De hecho, hace unas semanas vi una compañía que le pregunté, ¿cómo se ve este negocio a largo plazo? Imagínate que todo lo que estás haciendo sale bien, todo tu plan sale increíble. ¿Qué tan rentable es este negocio a largo plazo? Y la respuesta es, no sé. Entonces, digamos que no tener una guía era algo que era aceptado hace un tiempo. Hoy en día no tener una guía, no tener una sensación de qué tan bueno es un negocio, es ridículo. Uno debería entrar a invertirle tiempo a su negocio porque uno cree que puede ser un gran negocio y uno debería tener una sensación de qué tan buen negocio debería ser. Y siento que una de las cosas que dañó la cabeza de mucha gente son esos ejemplos como súper puntuales de outliers, tipo el de Reid Hoffman con LinkedIn, que le preguntan, hey, hazme un plan de negocios, y él dice, me emborraché, esa noche hice cualquier cosa en un Excel y al otro día se lo envié a mis inversionistas diciéndole, me da lo mismo porque no pienso hacer plata en muchos años hasta que esto no sea gigante. Ese es el outlier, ese es un ejemplo raro, eso no debería ser la forma como uno hace una empresa. Obviamente a él le salió bien y tiene un buen ejemplo y suena bien y puede hacer un libro y volverse famoso por ese ejemplo, pero ese no es definitivamente la manera de hacer nada. Dani, si te acuerdas de Corner Shop en 2015-2016, márgenes brutos negativos, Sí. ¿cómo pensaron los tres en la evolución del negocio? O sea, obviamente iban a necesitar mucho capital para crecer, para cubrir esos márgenes brutos negativos. ¿Cómo le hacías para tener esa claridad de que ibas a hacer un negocio al final del día? Sí, un negocio como Corner Shop necesitaba mucho capital para poder lanzar un mercado nuevo, para lanzar una ciudad nueva. En algunas ciudades había que hacer ciertos estos contratos con el supermercado, en otras ciudades podíamos abrir con los contratos que ya teníamos de otra ciudad. En fin, pero tocaba pagarle a los shoppers para que estuvieran ahí haciendo nada, esperando a que entrara un pedido, porque está el problema de huevo y gallina, ¿cierto? Uno no puede tener un marketplace si no hay shoppers que hacen las compras y tampoco puede tener shoppers si no hay clientes comprando. Entonces uno tiene que elegir qué es lo que va a subsidiar para poder echar a andar el negocio. Nosotros elegimos subsidiar a los shoppers. Pero nosotros en nuestras ciudades más maduras, que siempre fueron Ciudad de México y Santiago, porque fueron las primeras que lanzamos, sí veíamos un camino bastante claro a ser rentable con una cierta densidad. Una vez que tú tienes una cierta densidad de clientes y una cierta densidad de shoppers, el negocio se vuelve rentable, porque siempre hay un shopper cerca del supermercado, siempre hay un cliente cerca del shopper, entonces como que todo funciona relativamente bien. Pero obviamente toca invertir para subsidiar esas pérdidas al principio. Ahora, yo creo que hay que hacer una distinción entre invertir para subsidiar pérdidas que uno intuye o sabe que van a volver rentabilidad en el futuro, con lo que se vio mucho durante la burbuja, ¿cierto? Que son estas empresas que como tenían mucho dinero, gastaban mucho dinero en marketing y es lo que yo llamo rentar market share, que es como yo hago muchas promociones, crezco un montón, dejo de hacer promociones y decrezco un montón. Entonces se vuelve como una droga, ¿cierto? De la que uno no puede dejar y tiene que seguir haciéndolo, porque si uno para, los números empiezan a ver como son de verdad, que es lo que queda orgánico después de que se fue todo lo subsidiado, lo inflado, como uno lo quiera llamar. Y entonces creo que también hay que hacer esa distinción, porque esa es una de las cosas que yo veo malas de estos tiempos de abundancia, es que las empresas en vez de tratar de convencer a los clientes de que usen su servicio por buenas maneras, digamos, lo hacen con malas maneras, que es como regalándole el servicio, básicamente.
Y si tú vendes $1 por 50 centavos, obviamente vas a tener muchos clientes. Lo difícil es tener muchos clientes vendiendo $1 por $1.30, que es lo que toca hacer para volverse rentable, ¿cierto? Entonces creo que ese es el tema fundamental. Fede, pero mira, yo te respondería a eso. Tú siempre tienes como tus unit economics actuales y luego tienes tu proyección de unit economics a futuro. Tú sabes dentro de tus unit economics qué puede reducirse, qué va a mantenerse, qué va a aumentar. Simplemente hacer una proyección de esas te ayuda a entender si a futuro vas a tener unos unit economics saludables. Y básicamente lo que estoy diciendo es, uno no tiene que tener buenos economics al principio, lo único que uno debería tener es una noción de cómo se ven en estado de madurez y qué acciones uno debe hacer para llegar a ese estado de madurez. Una de las cosas más importantes y más en temas, por ejemplo, del supermercado y temas de delivery es las economías de escala, ¿cierto? Muchas veces con la escala, muchos costos se bajan muchísimo a fracciones y eso hace que en escala muchos negocios se vuelvan rentables o digamos que lleguen a sus unit economics positivos. El problema es cuando tú no tienes ni idea de cómo va a evolucionar tus economics. Yo creo que eso a una que otra persona le funcionará, pero no es la manera de empezar. A mí me ha tocado ver unit economics también que sacan cosas que son fundamentales del negocio, que no tienen los costos de marketing, que no tienen los costos de, no sé, de muchos costos que son, obviamente, hay que poner ahí. Y el tema con los unit economics es que como cada empresa son diferentes, qué es lo que hay que meter ahí, qué es lo que no hay que poner ahí. Muchos emprendedores se autoengañan sacando costos que tienen que estar ahí y tratando de mostrarle al inversor que tienen unit economics positivos, pero en realidad esos unit economics nunca van a ser positivos si tú no pones todos los costos. O sea, hay que tomar todos los gastos generales de la empresa, de marketing, de arriendo de oficina, de desarrollo de productos, dividirlo por la cantidad de órdenes, pedidos, lo que sea que uno está haciendo, y meterlo ahí, porque si no, uno simplemente se está autoengañando, ¿cierto? Y eso tarde o temprano te va a explotar en la cara. Y luego siento que hay un tema adicional y es lo que tú decías, que a mí me encanta como lo dices, y es lo difícil es vender $1 por $1.30. Si tú logras eso, tienes una empresa hiper valiosa. El mejor ejemplo de eso es, por ejemplo, los negocios SaaS. A todos nos ha pasado, todos tenemos herramientas SaaS. Nos empiezan cobrando $1 y cuando nos vamos a mirar el tema de costos en cuánto nos estamos gastando en esa herramienta, nos estamos gastando $15, 20, 30, $50, la misma herramienta que empezamos a usar por $1. Y creo que esa es una de las cosas que a mí me impresiona digamos, de flexibilidad o dinámica de precios, es como, por ejemplo, los productos SaaS, una vez están hiper, digamos, metidos en una organización, en una startup, en una empresa y todo el mundo lo está usando, estas compañías empiezan a subir precios a un punto en el que nadie se puede salir y básicamente están vendiendo $1 a $10, ¿no? Esas son las compañías ultra rentables que vemos de Silicon Valley. Así es. Y yo creo que con todo este tema de los descuentos que Dani comentaba, obviamente es un tema bien peligroso, porque por un lado, como la esperanza es que haciendo esos descuentos, pues uno vas a animar a gente a probar un servicio que quizá no se iba a atrever a probar antes, pero la esperanza es que después de probarlo vayan a seguir usándolo. Pero muchas veces creo que los emprendedores no hacen bien el cálculo de entender, oye, de todas estas personas que sí, les hemos dado este empujón con el descuento para que lo prueben, cuántas se acaban quedando y se convierte en algo hiperadictivo, como decía Dani. Sí, es que a veces se necesita porque en los marketplaces, digamos que siempre en todos los marketplaces siempre toca subsidiar un pedazo o gastar mucha plata en la oferta, ¿no? En que esté el shopper o en que haya casas en Airbnb o no sé, o que haya trabajadores en una plataforma de freelance. Pero una cosa es cuando tú estás metiéndole plata para crear digamos, la oferta y sabiendo que eventualmente cuando las cosas maduren, si tú quitas eso, las cosas funcionan. Y otra es hacerlo del otro lado, que es básicamente que si tú lo quitas, pues sabes que eso no te vas a poder recuperar nunca. Claro, y también tiene que ver con la disposición a pagar de los clientes, porque en el fondo, si yo hago un descuento muy grande, por ejemplo, imagínate Corner Shop te regala $10 para hacer tu primer pedido. Lo que empieza a pasar si uno hace eso es que la gente, en vez de usar la misma cuenta, crea 20 cuentas distintas y siempre compra con una cuenta nueva. Entonces uno está súper feliz porque dice, mira, tengo 20 usuarios nuevos, pero si uno hace un análisis profundo,
se da cuenta que no son 20 usuarios, sino que es un usuario y que probablemente es un usuario que no tiene la disposición a pagar lo que vale tu servicio y simplemente lo está usando porque tú le estás regalando el servicio. Entonces, hacer esos análisis no es fácil. Es muy difícil saber que si tú hiciste tal promoción, de los 20 usuarios que llegaron, eran 2 que crearon 10 cuentas o eran 20 usuarios únicos, etcétera. Y hacer esos análisis, muchas veces las startups que tienen poca gente no están preocupadas de hacer ese análisis, están preocupadas de construir el producto, de crecer y se quedan con lo superficial, que es, ok, se crearon 20 cuentas que compraron. Y no analizar que a lo mejor esas 20 cuentas eran solamente 2 usuarios que crearon 20 cuentas. Entonces, al final tiene que ver con esos análisis profundos que hay que hacer para entender estas cosas. Y muchos emprendedores no lo hacen porque es difícil, si no es fácil hacer estos análisis bien. Y no es fácil entender que, mira, si yo invierto tanto en marketing voy a tener tantos usuarios orgánicos. Esos análisis son sofisticados, son muy a la medida de cada empresa y de cómo funciona y opera cada empresa. Entonces no es trivial. Y creo que eso es parte del problema. Y luego tienes el problema de los cohorts, ¿no? Que cuando la gente hace muchas cuentas, pues entonces los cohorts se ven súper mal. Se ve muy bien la adquisición, pero la retención se ve súper mal, ¿no? Entonces como que te afecta también por ese lado. Exacto. Oye, y me ha parecido súper interesante lo que ha comentado Brian de cómo se ve el ecosistema hoy versus 5 o 10 años atrás. ¿Todos vosotros estabais ahí en ese momento? Me encantaría escuchar un poco qué piensan. No, nos estás diciendo viejos, Ana. No. No. A mí, yo hay una cosa que me parece como divertida, es en 2000, en donde quizás ni siquiera Dani estaba emprendiendo, ¿o sí? ¿Qué estabas haciendo en 2000, Dani? ¿Cuándo empezaste con eso? No, Cornershop partió el 2015. Yo hice mi primer emprendimiento con Chuck el 2001, creo que fue, que era básicamente hacer páginas web. Yo partí como desarrollador haciendo software a la medida, digamos. Sí, yo estaba en 2000, estaba en Submarino, una empresa de e-commerce brasileña. Y esa burbuja, si les parece que habían excesos en 2020 y 2021, la burbuja de 2000 era todavía más ridícula. Ahí realmente no solo habían excesos, sino que no habían negocios buenos detrás. No habían los fundamentales increíbles que hay hoy. Entonces, parte divertida del 2000 y 2001 es que justo antes de que la burbuja explote, adivinen qué ciudad estaba de moda. Miami. Exacto. Miami se puso de moda y me acuerdo que las fiestas más increíbles las organizaba MTV en Miami, y estaban ahí habían unas empresas que se llamaban Yupi, y obviamente Yahoo era increíble, y estaban todas, estaba Patagon, y estaban todas estas empresas que igual ya se nos olvidaron, y era una época de excesos. Y Miami era como el epicentro de la burbuja de esa época, y todos, no sé. Ahí está. Quiero remontarme al 2000 un momento, porque esta foto me causó tal impacto cuando la vi, que la acabo de buscar ahorita ¿La acabas de encontrar o ya la habías visto hace tiempo? Ya la había visto hace tiempo en un artículo que les súper recomiendo, que escribió Fede hace años, que se llama Lost in Translation, que es de las problemáticas de hacer compañías entre México, Brasil, México. Y miren a Fede, miren, los que están viendo el video pueden ver a Fede. Oye, Fede, ¿y el pelo azul? Ahí, Fede? ¿El pelo azul es de verdad o está photoshopeado? Es una... Debo de reconocer que está photoshopeado. No éramos ni siquiera tan divertidos como para pintar, pero probablemente ahí estaba entre o regresando de Miami o yendo a Miami, Dani. ¿Cuántos años tenías ahí, Fede? Tenía 26. Wow. 26, yes. Muy divertido. Era básicamente el Amazon de Latinoamérica. Levantó muchísimo dinero y fue exitoso. Hizo IPO unos años después de recuperarse del estallido de la burbuja. Hizo IPO. Es uno de los éxitos de esa época, no el éxito que se prometía, ¿no? Y no el éxito que proyectaban en Excel los inversionistas que participaron. Pues buen recuerdo. De hecho, ahí tenías un amigo tuyo que terminó en General Atlantic, ¿no? Sí, Martín Escobar, y era director de Business Development. Él estaba basado en Sao Paulo, yo era director de marketing de México,
y ahí íbamos de repente a Sao Paulo y estaba Martín Escobar y presentando la visión o ayudándole a presentar a los founders, la verdad. Era también bastante más joven ahí, Martín, pero muy brillante desde entonces. Oye, pero yo quería responder de verdad la pregunta que hizo Ana antes y quería decir que yo que llevo 20 años en esto, en Latinoamérica principalmente, veo que hay muchas razones para estar optimista porque la cantidad de empresas que hay ahora, no solo la cantidad, sino la calidad también, la calidad del talento, la calidad de los desarrolladores, de los diseñadores de productos, todo es tanto mejor que lo que había antes, que yo creo que es cosa de tiempo para que veamos una empresa de Internet global nacida en América Latina. A mí no me extrañaría que el próximo Twitter, que el próximo Snapchat, que el próximo TikTok venga de Latinoamérica, no me extrañaría nada. Total, es que tienes el talento, tienes el capital. Yo creo que lo que hace falta en este momento es simplemente que los emprendedores empiecen a pensar global. En este momento tenemos los empleados, es decir, una fuerza de trabajo que es capaz de hacer cosas. Tenemos los inversionistas, el interés de los inversionistas. Siento que solamente nos falta como una mentalidad más global, o sea, que los founders digan, desde el día uno va a ser una compañía global. Obvio, empezando por este país, empezando por esta ciudad, pero digamos que con visión global. Ya se ve, de hecho hay varias compañías hoy que lo hacen. Un ejemplo de estas es, no sé, dLocal o, no sé, Playbox o estas que son compañías que han atacado ciertos nichos, pero a nivel global. Claro, nos falta Twitter, nos falta un Twitter, un Facebook, algo de ese estilo, que no creo que pase hasta que no tengamos un apetito de riesgo mayor, o más bien los inversionistas no tengan un apetito de riesgo mayor y no haya suficiente más plata, digamos, dispuesta a invertirse de manera más riesgosa, pero definitivamente eso es lo que debería pasar. Yo te cuento una anécdota. Me acuerdo cuando yo empecé, mi primera startup era domicilios.com y toda la gente en ese momento decía que nadie iba a comprar nada por internet que no fuera un tiquete de avión o un hotel. Me acuerdo en LinkedIn, perfecto, alguien criticándome, diciéndome eso. Al año, Groupon era la compañía que más crecía en el mundo, o pues la startup que más rápido había crecido. Tenía operaciones en Colombia, en todos lados, y la gente estaba comprando cupones por internet. Y creo que de ahí pues vino toda la revolución que vemos. Entonces, definitivamente, emprender hoy en Latinoamérica es como estar en una arenera llena de juguetes. Hay demasiado que hacer y hay gente con quien jugar y mucho que construir. En ese momento no había nada. Era básicamente una arenera, no una arenera, era piso rígido y no había ni un juguete y no había nadie, ¿no? Increíble, cómo ha cambiado todo. Y si ahora estuvierais en ese momento, con todo lo que está pasando, un poco las tendencias de las que hablaba Brian también, ¿qué empresa empezaríais vosotros? ¿Qué temas os interesan? ¿Dónde veis más oportunidad? Yo personalmente creo que empezaría una empresa en cripto ahora mismo. Parece... ¡Órale! Muy contrarian, Ana. Bien. Me gusta. Mira, yo te digo, yo también. O sea, si hacer una empresa en cripto significa tener apartamento en Bahamas, yates. No, marica. No, oye, Ana, pero explica... No, esto es en serio. Explica un poco más de qué se trataría tu empresa cripto, porque yo diferencio mucho lo que es cuando se habla de cripto, ¿cierto? Y hay alguien en la punta de un cerro sacando Gorilla Coin y diciéndole a todo el mundo compra Gorilla Coin y te va a servir para comprar gorilas de juguete o lo que sea, versus, no sé, los proyectos más serios como Ethereum, Bitcoin y cómo se pueden generar gateways quizás para que estos proyectos sean más accesibles a gente como mi mamá que no sabe nada de cripto y que no entiende por qué podría interesarle. Entonces, ¿cuál sería la empresa que querías tú en cripto? O sea, 100% no sería un exchange como FTX. Más que nada porque esto, realmente un exchange no es cripto puro. Al final es como mirar el modelo de Web2 y es un marketplace normal. O sea, yo creo que no está utilizando el potencial de la tecnología para realmente hacer algo diferente. O sea, está cogiendo un modelo antiguo y facilitando pues la compra de estas coins. No es el tipo de negocio que me parece interesante. Lo que más interesante me parece es pensar, oye, tenemos una nueva tecnología, ¿qué cosas
qué cosas no eran posibles antes de que esta tecnología existiera y cómo puede cambiar el mundo dado que ahora tenemos esto. Entonces, creo que hay muchos temas. En particular, pues de las cosas que más me interesan son temas, por ejemplo, alrededor de propiedad, cómo cambia el tema de la propiedad, el poder tokenizar pues, cosas del mundo real. Creo que, por ejemplo, con real estate puede haber cosas bastante interesantes. De hecho, he visto algunas compañías ya pensando en cosas similares en Latinoamérica. Pero un poco el punto también que quería hacer diciendo que empezaría en cripto, y realmente lo pienso, es que creo que o sea, si me quedé con un tema o un aprendizaje de mi tiempo haciendo el MBA, fue que las mejores oportunidades son oportunidades que se llama pues no consenso, o sea, contrarian, pero correctas. Y creo que ese es me acuerdo de esta matriz 2x2 en la que tienes consensus, non-consensus, right and wrong, y como lo más interesante siempre está en aquellas cosas que no todo el mundo está de acuerdo, que sean buenas ideas, pero que en realidad lo son. Y creo que esto es cierto en todo en la vida, ¿no? O sea, hay que comprometerse en algo en el que tú estás muy convencido, pero mucha gente de tu alrededor no lo está, y pues tenés razón. Es súper difícil de hacer, pero es donde realmente está la oportunidad. En mi opinión. Totalmente. Y yo quiero decir algo aquí porque antes de que empezáramos a grabar, yo pensaba, siento que esta industria, a medida que se desarrolla, se va volviendo más consultiva, más como llena de presentaciones y llena de cosas que creo que es importante para crecerla. Pero si uno es un emprendedor que está mirando reportes para entender dónde hay una oportunidad, porque es que estoy tratando de encontrar dónde hacer mi próxima empresa y si la hago en cripto o en fintech o en proptech, eso está súper interesante y cualquier consultor y cualquier persona inteligente y cualquier MBA diría, claro, tiene sentido entender el mercado y todo. Pero un emprendedor, la mayoría de los emprendedores son mucho más simples. Encontré un problema, creo que hay una oportunidad con este problema, creo que la puedo solucionar, creo que tengo las capacidades para solucionarlo y lo soluciono. Y muchas veces, y muchas de las grandes empresas se dan cuenta que lo que construyeron es mucho más grande de lo que se imaginaban. De pronto construyeron un nuevo mercado, un mercado que se expande. Y esa es otra forma muy, muy, muy válida, para mí mucho más válida, de hacer una nueva compañía que de simplemente estar, digamos, buscando oportunidades en donde sea y ver dónde me meto. Eso lo digo ¿por qué? Porque sí creo que lo más importante de lo que tú dices es el ser contrario. Y ser contrario muchas veces es eso. Pero déjame nada más construir sobre lo que acabas de decir y estar en desacuerdo, Miguel. En donde estoy de acuerdo es que la pasión, en la convicción es indispensable para emprender. Es un camino largo, difícil, muchos retos. Entonces, eso tiene que estar ahí. Pero sí existe una pasión por construir organizaciones, sí existe una pasión por tener impacto y se puede tener esa pasión sin saber exactamente qué problema se quiere resolver. También se puede tener una pasión por el problema, y eso es lo que tú mencionas. Esa es tu motivación. Pero yo sí creo que hay gente que lo que le gusta es construir cosas nuevas, construir cosas en donde no había algo, y también se puede ser contrarian así. También se puede construir grandes oportunidades simplemente buscándolas en estos ejercicios que parecerían consultivos, pero que también pueden responder a una genuina pasión de construir. Entonces yo creo que los dos caminos se valen y no importa tanto en dónde comienzas, lo que importa es que estés dispuesta a iterar, que estés dispuesta a escalar, que estés dispuesta a este arduo camino que es tan difícil de lograr. ¿Qué opinas, Dani? Yo quería decir solamente que por cada persona que cuando presentamos Corner Shop el 2015 me dijo que era una idea interesante, que le parecía bien, habían 10 o 15 quizás que me decían que no tenía ningún sentido, que estaba perdiendo mi tiempo, que no sabía el problema en el que me estaba involucrando, que en el supermercado no hay margen, que no hay disposición a pagar, que la gente siempre solamente se orienta por precio, y que etcétera, etcétera. Entonces ofrecer servicios sobre esa industria no tenía ningún sentido. Eso me lo dijo todo el mundo de un perfil más MBA, más consultor, más ese tipo de gente. Y bueno, también mucha otra gente que también de esta industria, ¿cierto? Entonces, simplemente para que sepan eso, y si hay algún emprendedor que está pitchando su idea y todo el mundo le dice que es mala idea, que no se desanimen, porque si ellos tienen un insight o conocen algo que nadie más sabe, tienen que seguir adelante y finalmente, tarde o temprano, uno encuentra a la gente para desarrollar el negocio como Corner Shop encontró a Federico. Total, es un MBA.
No, y un dato muy importante. Federico es un MBA con pelo azul. No, yo creo que un dato súper importante. Bueno, primero, creo que si a todo el mundo le parece que tu idea es buenísima, yo me preocuparía, porque significa que estás realmente haciendo algo que es demasiado consenso. O sea, no estás innovando si todo el mundo está súper de acuerdo. Significa que llegas tarde, yo creo, básicamente. Y un dato muy importante que me contó uno de los partners de Y Combinator, de YC, fue que en cada batch, en cada cohorte que hacen, siempre hay como las típicas empresas que son las empresas preferidas o que todo el mundo piensa, oye, estas son las empresas que realmente les va a ir súper bien, y está cero correlacionado con las que les acaba yendo bien. Como que nunca se cumple que las empresas que levantaron más fácil y demás acaben siendo las que los 2 unicornios que hay en cada batch. Me parece súper interesante. Es exactamente lo que yo te digo. Cuando tú haces un análisis de una industria, pues obviamente no estás viendo lo que puede cambiar. Y cuando tú tratas de entrar a una industria porque es una oportunidad, pero no tienes ni idea de esa industria, no eres un experto de esa industria, es mucho más difícil en verdad saber dónde hay una oportunidad ahí. Tú sabes que hay un mercado interesante y que de pronto hay un cambio que está pasando. Y eso te motiva a entrar. Ahora, para no echar en saco roto esto, porque yo creo que es válido ambos puntos, para eso son los equipos, ¿sí? Siempre debería haber una persona hiper experta en un tema, hiper apasionada en un tema, y también rodearse de personas obviamente mucho más capaces en temas de análisis, que sean capaces de entender el tamaño de la oportunidad y saber si realmente hay una oportunidad ahí o no, porque también, seamos sinceros, muchas veces, y en la mayoría de veces, no hay ninguna oportunidad, ¿no? Uno dice, pues que no hay nada. Es que no es que de pronto, es que no hay nada, ¿no? Y hay veces que no hay nada, muchas veces. Déjame contestar a tu pregunta, Ana, si puedo, de qué arrancaría hoy. Y va a sonar súper aburrido, una disculpa de antemano a ustedes y a nuestro querido auditorio. Yo arrancaría en 2023 un fondo de Venture Capital. O sea, me parece que hay una oportunidad de que una nueva generación de inversionistas con mente fresca, con este entorno que es tan particular y tan interesante, en donde se hacen negocios con mucho más perspectiva y con mucha más racionalidad, me parece que va a generar muy buenas oportunidades para first-time fund managers, es decir, aquellos inversionistas que levantan su primer fondo y que se lanzan a invertir. Yo creo que hay una enorme oportunidad. Los fondos, digamos, los fondos viejos, pues van a haber algunos que no van a poder seguir, que esta crisis les va a afectar mucho, y a los que los agarra en un periodo de fundraising o en un mal ciclo de fondos, pues puede ser muy determinante. Entonces, se va a abrir el mercado. Obviamente va a ser muy difícil levantar capital para fondos, pero siempre ha sido difícil. Y entonces, eso no es excusa para nada. El decir que hoy no voy a emprender, hoy no voy a arrancar un fondo de VC porque es difícil levantar capital, eso en Latinoamérica no se puede decir, porque siempre ha sido difícil. Y ha sido difícil no solo para los que arrancamos desde nada, sin experiencia, sin nada. Ha sido difícil para Cornershop en 2015, en 16, 17, 18. Entonces siempre ha sido difícil levantar capital y eso no es una excusa para no lanzarse. Y yo sí creo que le vendría muy bien a la región que una nueva generación de inversionistas, quizás más con una experiencia emprendedora, quizás más con una experiencia más tech, quizás más ingenieras, participen como inversionistas nuevos y que se la jueguen en una época que yo creo que va a generar grandes historias de éxito. Me has hecho pensar en Nido Ventures, Fede. Absolutamente, que están acá en Stanford desarrollando su fondo con un First Time Fund. María y Ana son ingenieras geniales y yo creo que les puede ir de maravillosamente bien, porque el timing parece muy contrarian, pero parece muy bueno. Timing es perfecto. Y Dani, ¿tú qué empezarías? Y la pregunta también más grande, ¿vas a empezar otra compañía? No por el momento, no por el momento, pero uno nunca sabe lo que depara el destino. Pero si haciendo ese ejercicio mental, yo creo que haría algo en educación, porque me encanta el problema y estoy convencido que es la solución a el problema más grande que tiene nuestra región, que es Latinoamérica, y que es la falta de acceso a oportunidades y toda la desigualdad que eso conlleva, etcétera.
Y yo estoy convencido que esa solución a ese problema no va a venir de los políticos. Ya no vino de los políticos. Llevamos 50 años esperando que venga de los políticos y yo creo que ya no podemos esperar 50 años más a que venga de los políticos. De los políticos no va a venir. Esto va a venir de los emprendedores, va a venir del ámbito privado, va a venir de gente que ponga su creatividad y su imaginación al servicio de resolver este problema. Y creo, sin tener muy claro qué sería el producto que haría, sí sé que ese es un espacio que me atrae mucho y que creo que no hay espacio donde se pueda tener un mayor impacto de largo plazo en Latinoamérica que ese. Uf, qué emocionante, Mm, Dani. Uf, sería increíble. digo, yo sé que no sé si públicamente te podemos pedir que ya lo lances porque nos metemos en problemas con Uber, pero qué emocionante. Qué ganas de verte hacerlo. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Mira, yo respondo también la pregunta. Yo volvería a las raíces, haría algo en software as a service, seguramente empezando global desde el día 1. Creo que es una forma son las compañías, pues que si salen bien, salen más rentables, son equipos pequeños, el burn no es tan alto, y hoy hay suficiente talento en Latinoamérica para hacer algo de ese estilo. ¿Y eso lo harías desde Bogotá, desde la Ciudad de México, desde Buenos Aires, desde Miami, desde Barcelona? Fede quiere hablar de Miami. Y yo traté de darle Nueva un ley poco de startups. Nueva ley de startups en España, ¿eh? Nueva ley de Vénganse todos a startups. Miami. Vénganse todos a Miami, que es la mejor ciudad del mundo mundial. O sea, un segundito, ¿por qué íbamos a hablar? ¿Por qué íbamos a hablar de Miami? Ya no me acuerdo. General Atlantic ha abierto su oficina. Esta semana. No, bueno, pues entonces esto ya es una validación, es la validación final, ya. Yo creo que es porque está Dani ahí. Yo creo que es porque está Dani. Exacto. AllVP también va a abrir oficinas, Dani? No te preocupes. No, pero ya hay varios fondos acá en Miami. Está Funders Fund, está SoftBank, ahora General Atlantic y seguro que hay otros más que no sé, pero... Sí, está Andreessen. Andreessen habló, o sea, fíjense el tipo de fondos que abrió, digo, con todo respeto, son inversionistas increíbles, pero sí Miami tiene un lado, everything bubble. Tiene un lado tacky, la verdad. Sí, y tacky, no sé, tacky es que lobo es como brillante, como que brilla, como que Tacky, pero Hortera. Tacky es como naco en mexicano, ¿no? Pues esta es la típica palabra que es diferente en todos nuestros. Sería guarro en España. No. Sería hortera. Hortera. Como que antes de que se me echen encima por criticar a Miami, sí creo que se combinaron muchas cosas con esta moda en Miami, con cripto. Obviamente hay un tema relacionado con los impuestos. Se mudó la gente para evitar impuestos. O sea, sí es muy 2021 en mi opinión. Yo creo que va a seguir siendo un lugar increíble para vivir. Yo creo que es un lugar increíble para manejar empresas en Latinoamérica de tecnología. Pero yo anticipo que digamos que esa promesa que nació en 2020-21, impulsada por fondos que estaban muy, muy subidos en la burbuja y en el hype, yo creo que esa promesa no se va a cumplir del todo. Digamos. Pero déjame que te diga que hace 10 años atrás, o 12 años atrás, no sé cuándo, me vine a Estados Unidos, yo me fui a San Francisco. Los emprendedores latinoamericanos de mi edad y de mi generación se iban a San Francisco. Los emprendedores latinoamericanos que tienen 10 años menos que yo, de esta generación actual, están viniendo directamente a Miami, no pasan por San Francisco. Es simplemente un dato anecdótico de lo que yo veo y de lo que yo soy capaz de ver. No, y es que tú tienes un punto súper importante y es que realmente todos deberíamos estar tratando de que a Miami le vaya bien, porque si a Miami le va bien, a Latinoamérica le va mejor. No, Martín, no, Miguel, no tanto, ¿no? Mira, o sea, tú tener acceso, o sea, todo el acceso de la... Que le vaya bien a la Ciudad de México, a Sao Paulo, a Santiago y a Bogotá, es lo que necesitamos. Sí, pero ¿tú no crees que necesitamos un puente entre Estados Unidos y Latinoamérica más robusto? O sea, yo creo que ese puente es San Francisco. Y quizás ese puente también es Austin, y quizás ese puente es en parte Miami y en parte Nueva York. O sea, yo no creo que el latinoamericano o el ecosistema latinoamericano deba de enfocarse solamente en Miami. Yo creo que San Francisco sigue siendo el polo principal de inversión y de desarrollo de startups.
pero también Austin, pero también Nueva York, pero también Miami. Pero es que, ¿sabes qué pasa? San Francisco y esa zona de Silicon Valley es compleja para vivir. O sea, no ofrece mucho a la gente joven. Y está decayendo en muchos aspectos. Yo adivino que una empresa grande tipo Twitter o de ese tipo va a tener HQ en Miami de aquí a 5 años más. Esa es mi predicción, contraria a la creencia de Fede. Yo leí un tweet interesante que decía que San Francisco es el mejor lugar para emprender porque es tan aburrido que solo tú puedes trabajar. Entonces, y aún más Stanford, o sea, eso no se preocupe. Tienes menos Totalmente. distracciones. Que esto no sé si, o sea, a ver, hay parte de verdad y parte de mentira. A ver, yo obviamente vivo aquí y a mí me gusta, creo que hay mucha naturaleza, o sea, hay muchas cosas a hacer. Hay menos fiesta, seguro. Pero creo que también Miami y demás también se ha puesto de moda en esta época tan de burbuja, en la que era tanto, bueno, no sé, como que no sé, había una mezcla de ser emprendedor, parecía ser como famoso y demás. Creo que si se vuelve un poco a las raíces de trabajar duro y demás, no sé si va a tener la misma prensa que tenía, la verdad. Eso es un problema, trabajar en ese calor. Bueno, obviamente las oficinas tienen mucho aire acondicionado, pero sí es un espacio seguramente más difícil para trabajar fuertemente que en San Francisco, Silicon Valley, donde realmente no hay nada que hacer, no hay distracción. No es cierto, eso no es cierto. Hay playas para hacer surf, hay bosques para caminar y hacer bici. No, yo fui a esquiar la semana pasada. No, o sea, hay cosas interesantes y es bonito, sobre todo la naturaleza. Pero la verdad, yo que viví en San Francisco, después en Ciudad de México y volví a San Francisco, yo creo que en Ciudad de México un lunes hay más cosas para hacer que un sábado en San Francisco. Eso es muy cierto. Es verdad. Eso es muy cierto. Y en Ciudad de México hay más cosas para hacer que en San Francisco y la gente hace buenas compañías en Ciudad de México, entonces me parece que ese argumento no es tan bueno, porque al final el que quiere trabajar, trabaja, y el que quiere estar de fiesta, está de fiesta, y da igual si está en San Francisco, está en Miami o está en la punta de una montaña meditando. Entonces, al final, yo le tengo fe a Miami. Pero mira si hay un tema. Qué pena. Es que hay un tema importante. Hay un tema importante y es, una cosa es, tú estás trabajando desde Ciudad de México, San Francisco, Miami, Bogotá, o estás atendiendo un mercado, el mercado, no sé, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Chile, porque ahí sí hay unas diferencias enormes, ¿no? Uno como emprendedor debería estar donde está el capital, primero, si uno quiere poner a andar las cosas, que lo conozcan. Al final, digamos que yo siempre digo, la regla número 1 de la inversión es la confianza. Si uno no le puede ver la cara al inversionista o viceversa, pues es muy difícil que le inviertan. Entonces, normalmente la plata fluye en los sitios donde están los inversionistas, donde está el capital. Luego, ¿dónde está el talento? Y luego, ¿dónde está mi mercado? ¿No? Y eso, obviamente, a medida que el mundo avanza, Internet se vuelve más masivo, se vuelve difícil. La plata está en San Francisco, pero mis usuarios están en México, pero seguramente tiene más sentido tener una oficina de desarrollo en Argentina, ¿no? Eso puede ser como una combinación increíble. Uh-huh. Pero bueno, que se está iba a mencionar una nueva opción, que es España, que acaban de aprobar una nueva ley para nómadas digitales, en la que básicamente cualquier persona puede venir, es para emprendedores y pagan impuestos reducidos, 15%. Dani, mira, una razón más. Vámonos todos a Madrid. ¿Y a dónde irías, Ana? ¿A Madrid o a Barcelona? Yo a Barcelona, 100%. Viví en Madrid, Viví en Madrid y me encanta. Me parece súper divertido, la gente es súper amable, pero no sé, creo que de actividad de startups Madrid está creciendo bastante, pero creo que Barcelona sigue siendo la principal ciudad. Y también va a gustos esto. Yo soy más como de ciudades, no como San Francisco, o sea, tiene sus, pero sí que me gusta, por ejemplo, estar cerca del mar, cerca de la montaña. De un mar donde te puedas meter. Un mar donde te puedas meter también. Marica, pero te puedes meter. Barcelona está mucho más rico que San Francisco. Yo que viví en los dos lugares te puedo decir eso. En San Francisco puedes hacer surf en el mar. Yo creo que lo único que nos pone de acuerdo a los cuatro, es que vivir en la Ciudad de México es increíble. Eso me gustaría también, sí. Es increíble. Sí, es muy divertida. La verdad, de todas las ciudades latinoamericanas es la más divertida, seguramente. Tal cual.